Pero ¿qué pasa cuando el paciente quemado demanda un nivel de cuidado intensivo? Bienvenidos a otra semana de conocimiento, bienvenidos a lo que es el abordaje del paciente gran quemado en la unidad de cuidado intensivo. Mi nombre es Ricardo Mora, soy enfermero especialista en cuidados intensivos. Formamos parte de la Asociación Costarricense de Enfermería Crítica, misma asociación que forma parte de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, la FLESI. Sean bienvenidos. En este momento o en este apartado toca ir a consultar a la unidad de cuidado intensivo, ya que la condición de salud del paciente es tan grave que necesita un abordaje diferente. La unidad de cuidado intensivo no es mejor, es diferente. Es diferente porque se brinda una asistencia sanitaria, se brinda un abordaje integral, holístico. Se hacen las cosas como oriento muchas veces a muchos familiares, no se hacen mejor, se hacen diferente. ¿Cuál es esa diferencia que las unidades de cuidado intensivo nos ofrecen? Vamos a conocerlas el día de hoy. Cuidados de enfermería al paciente gran quemado en UCI. Un gran quemado se define como aquel que presenta quemaduras en extensión corporal y profundidad, que le producen alteraciones fisiológicas severas que puedan poner en peligro su vida. Estos usuarios suponen un alto índice de mortalidad y su tratamiento supone un elevado coste sanitario, derivado de las técnicas de tratamiento y prevención de complicaciones y rehabilitación. Hay que entender y comprender que el día de estancia hospitalaria tiene un costo y que ese costo es mucho más alto en una unidad de cuidado intensivo que en un salón general. La decisión de que un paciente ingrese a una unidad de cuidado intensivo repercute en el bolsillo de la institución. ¿Cuál es la necesidad o por qué se aceptó ese paciente en la unidad de cuidado intensivo? ¿Por qué necesita un cuidado intensivo? Es necesario resaltar la diferencia entre un paciente con quemaduras locales sin afección sistémica y el síndrome del gran quemado, en donde las quemaduras pasan a un segundo plano, ya que nos enfrentamos a un paciente con numerosas complicaciones precoces y tardías. Cuando un paciente quemado o gran quemado necesita un cuidado intensivo, podríamos decir que las quemaduras es un plano secundario. Está quemado, vamos a dar un tratamiento, un abordaje a su problema, a su quemada, pero no es el problema número uno. El problema número uno son las afecciones sistémicas, complicaciones hemodinámicas, complicaciones ventilatorias, complicaciones renales. Vamos a recordar qué es la piel, muy brevemente, ya que lo vimos con anterioridad, y recordar con facilidad cuáles son sus funciones. La piel como órgano de defensa de mayor tamaño en nuestro cuerpo. La barrera protectora frente a las agresiones físicas y los microorganismos. Y también sirve como control termorregulador, prevención de la pérdida de líquidos y en la síntesis de vitamina D. Existe una asociación que se llama American Burn Association que considera un usuario gran quemado cuando reúne uno o más de los siguientes requisitos.
una presencia de quemaduras en segundo o tercer grado en más del 20% de superficie corporal en individuos adultos, mayores de 65 años y niños menores de 2 años con una superficie corporal quemada a partir del 10%, pacientes con quemaduras de vía aérea en zonas comprometidas como la cara, manos, pies, zonas genitales y periné. Una quemadura eléctrica también es un motivo de considerar un paciente gran quemado. Pacientes quemados que presenten patologías graves asociadas y politraumatismos. Recordemos los agentes causales. ¿Cuáles son las etiologías de las quemaduras? ¿Por qué se quema un paciente? ¿Qué fue lo que pasó? Existen quemaduras térmicas, quemaduras químicas, existen quemaduras eléctricas, quemaduras por radiación, quemaduras por humo o inhalación y quemaduras por congelación. En un siguiente capítulo vamos a detallar cada una de ellas y vamos a ver cuál es el tratamiento diferenciado entre cada una de estas. Las quemaduras también por profundidad. Semanas atrás vimos que existen quemaduras de epidérmicas de grado 1, dérmicas de grado 2, subdérmicas de grado 3. Existen ciertos autores que hablan de un grado 4, donde ya involucra lo que es un plano más profundo, inclusive hasta hueso. Muy poco frecuentes, pero sí evidenciado que han existido y cuantificado su nivel de lesión hasta grado 4. ¿Cómo se aborda un paciente de cuidado intensivo? A pesar de que esto no es un curso de atención al paciente en estado crítico, se presta para sacar un extracto o un apartado extraordinario de poder conocer cómo se evalúan este tipo de pacientes. Y de igual manera desde ya siembro la semilla de la curiosidad de poder estudiar un poco más a profundidad cómo se abordan este tipo de usuarios y lo enriquecedor que es aprender cómo podríamos mejorar nuestra calidad de atención desarrollando destrezas y habilidades para atender a este tipo de pacientes. En nuestra academia, en la universidad, cuando empezamos a estudiar, nos enseñaron que el paciente debía de ser valorado cefalocaudal, de arriba hacia abajo, observando todos los dispositivos y lesiones que tiene, que usted no podía mencionar que tenía una sonda Foley sin antes mencionar que tenía una vía periférica, que no podía mencionar que tenía una herida o una bota de yeso sin antes mencionar si tenía una traqueostomía, que tenía que ir en orden cefalocaudal. Y es correcto, no es errado esa educación, no está mal, pero venimos a evolucionar la atención de enfermería crítica. La enfermería crítica no solo debe ser cefalocaudal, sino que debe ser sistemática. Los invito a recordar cuando estábamos en el colegio, en la escuela, y nos enseñaban una materia que se llama ciencias. En esa materia nos enseñaban los sistemas del cuerpo humano. Nos enseñaban el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema respiratorio, y de igual manera como observábamos y aprendíamos y evaluábamos cada uno de los sistemas, de igual manera se aborda al paciente en estado crítico por sistemas. Esa misma fuerza o energía de valoración cefalocaudal que nos enseñaron a hacer en nuestros principios de academia debe de ser aplicado, pero por sistemas. Observamos al paciente neurológicamente,
hemodinámicamente, ventilatoriamente, renal, nutricionalmente lo que come y lo que sale del paciente, medio interno, lo que corresponde a sus laboratorios, hemograma, bioquímica, biomarcadores. Hablamos de los dispositivos invasivos y las invasiones que tiene el paciente, la piel, que es un apartado especial en el paciente quemado, y todo lo que son pendientes de un turno a otro. Esta es la manera más ordenada y correcta de atender a un paciente crítico. Vamos a hablar sobre el abordaje sistemático al paciente en estado crítico quemado que se encuentra en una unidad de cuidado intensivo. No vamos a profundizar en cada uno de los sistemas, ya que a través de todo este curso hablaremos sobre aspectos nutricionales, aspectos de humanización, ya hemos hablado de aspectos de piel y curaciones, etc. En lo que es la parte del sistema cardiovascular, las quemaduras producen una descarga masiva de catecolaminas, que originan la contracción de los vasos sanguíneos y periféricos. Estos vasos se hacen más permeables, permitiendo la salida de líquidos y coloides hacia los tejidos circundantes, debido a los cambios de las presiones oncóticas. Vamos a recordar qué es lo que pasa con el paciente quemado. Tenemos un flujo de sangre, tenemos una red vascular que impide que el líquido o el volumen o el material de la volemia que está dentro del flujo de sangre no salga hacia el líquido intersticial. Parte de estas barreras son componentes proteicos. El líquido perdido queda atrapado en el espacio intersticial, produciendo el edema característico de las quemaduras. Cuando un usuario se quema, no es que pierde ese líquido de manera con facilidad que podamos observarlo, no. Es que subsecuente a ese proceso de quemadura se desplaza el líquido desde el interior intravascular, o sea, donde está el flujo de sangre, hasta el espacio intersticial. Entonces queda atrapado en este lado. Por eso podemos decir que el paciente se encuentra hipovolémico. La volemia que se encuentra dentro del espacio intersticial, dentro del flujo de sangre, sale por una lesión, por una desnaturalización proteica, una pérdida de la resistencia de esta presión hidrostática. Entonces, mucha de esta volemia se desplaza hacia la parte intersticial. Sistema cardiovascular. Como consecuencia puede aparecer una hipovolemia en unas horas. La vasoconstricción inicial puede atrapar glóbulos rojos e inutilizarlos, produciendo hemoconcentración, un aumento del hematocrito y una disminución del flujo de sangre. Disminuye el gasto cardíaco y aumenta la oxigenación y altera la oxigenación y la nutrición. Esto es como que necesitemos enviar sangre desde una bomba hasta las partes más distales de nuestro organismo. Pero tenemos un problema. El problema es que la sangre, la cantidad de líquido de volemia que está siendo enviada desde la bomba, hay un problema vascular. El problema vascular, en este caso, podríamos ejemplificarlo con este señor que está majando aquí la manguera. Este problema de flujo es la pérdida de la volemia por la movilización del líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, la cantidad de volemia enviada por el corazón, la cantidad de sangre y el flujo de sangre que sale desde el corazón apenas es una gotica. Es muy poca la cantidad de líquido, de sangre que va a llegar a perfundir tejidos, a perfundir órganos, a hacer su funcionalidad vascular, a hacer su funcionalidad de irrigación. ¿Qué pasa? Poca sangre, poca oxigenación,
pocos aportes nutricionales y todas las complicaciones que implica un organismo hipoperfundido. Demás situaciones que ocurren en el aspecto cardiovascular. La hipoxia celular cambia el metabolismo celular de aerobio a anaerobio, como la consecuencia de acidosis por acúmulo de ácido láctico. Este acúmulo puede provocar un shock irreversible. El organismo necesita producir energía y seguir sus procesos metabólicos que así lo demanden. La problemática radica en que para esto muchos de esos necesitamos oxígeno. Y si no tengo sangre, menos oxígeno. No es que no tenga sangre, es que la que tengo no se desplaza adecuadamente porque tengo muy poca volemia, tengo muy poco volumen. El organismo dice, bueno, si me dan naranjas, me hago un fresco de naranjas. Si me dan limones, me hago una limonada. Si tengo oxígeno, sigo mis funciones normales. Pero si no tengo oxígeno, tengo que tomar una decisión para dar continuidad a mis funciones fisiológicas base normales. Entonces se inicia lo que es el metabolismo celular, pero en vez de hacerlo utilizando oxígeno que se lo otorga la sangre, a un metabolismo celular anaerobio, la toma de funciones fisiológicas a partir de detonantes que no requieran oxígeno. Esto no es bueno, porque la consecuencia de esto es aumento de lactatemia, aumento de lactato, acidosis y demás repercusiones que pueden afectar el estado de salud del paciente. Hablemos de la parte pulmonar. La inhalación de productos liberados al arder producen costras en las mucosas, cambios en la permeabilidad capilar pulmonar, inflamación y edema pulmonar, que pueden amenazar la vía aérea y requerir intubación. Los productos secundarios de la combustión incompleta inducen tos, broncoespasmo, traqueobronquitis, disminuye la capacidad de oxigenación. Lo explico con esta imagen. La inhalación de humo reduce el surfactante y produce atelectasias, disminuyendo la superficie de intercambio gaseoso. Acá tenemos un problema de predominio de vía aérea superior, en donde tenemos el árbol bronquial. Y la cantidad de luz o el diámetro del árbol bronquial superior se ve disminuido por procesos inflamatorios, por obstáculos como estas costras que mencionen acá, o demás situaciones inclusive hasta sépticas que ocurren subsecuentes a un proceso de inhalación, una quemadura de la vía aérea. ¿Okay? Recuerden que solo tener una quemadura de la vía aérea ya conceptualiza como un usuario gran quemado que implica una unidad de cuidado intensivo. El abordaje de la protección de la vía aérea y la monitorización de la oxigenación y perfusión del usuario demanda un cuidado intensivo. Pero si hablamos de la vía aérea inferior o de las unidades funcionales básicas del pulmón, como el alveolo, también lo afectan, ya que la producción o la presencia de atelectasias va haciendo que la capacidad de intercambio gaseoso disminuye. Clase breve de anatomía y fisiología del sistema respiratorio. El alveolo, que es este que vemos acá, tiene un saco alveolar en donde es abrazado por capilares, por sistema vascular. ¿Qué significa abrazado? Que es este lugar donde se da el intercambio gaseoso. Recuerden que la parte arterial de los alveolos, la sangre que llega a los pulmones, es una sangre pobre en oxígeno y alta en dióxido de carbono. Entonces, acá lo que ocurre es que llega la sangre, que es este lecho de color azul, pasa abrazando, dando todo a un perímetro al alveolo, dándole el dióxido de carbono y llevándonos el oxígeno que está disponible en el alveolo, un alveolo saludable. A partir de este momento cambia la conformación de esta parte vascular,
donde ahora se transforma o donde ahora podríamos denominarlo sangre rica en oxígeno. ¿Ok? No podríamos llamarle arteria todavía acá porque la sangre que se devuelve hacia el corazón va a ser vena, ¿verdad? No va a ser arteria, pero en el sistema respiratorio, en el sistema ventilatorio, en los pulmones va a ser inverso, va a ser al revés. Lo que es, la idea que quiero transmitir es que un sistema respiratorio enfermo por una quemadura no va a tener disponible gran cantidad de aire, no va a tener disponible gran cantidad de oxígeno. Y a su vez, la afección del sistema respiratorio podría producir atelectasias, lo que disminuye la superficie de intercambio. La superficie de intercambio es toda esta parte de acá, en donde se desplaza, abraza, envuelve toda la parte vascular para hacer este intercambio de dióxido de carbono con oxígeno. Entonces, todo lo que yo logro en este perímetro alveolar se va a ver disminuido. La capacidad de intercambio gaseoso se va a ver francamente disminuida. Y a esto súmele un problema vascular, un problema de hipovolemia, que sí hay sangre, pero no se desplaza adecuadamente porque hay poca cantidad de volemia en el usuario. Y a esto súmele que la poca cantidad de sangre que llega no hace un intercambio efectivo por una lesión en la vía aérea del paciente. Vean qué complicado. Por eso, solo el hecho de tener una lesión por quemadura del sistema respiratorio es un indicador para ir a UCI y un panorama un poco sombrío. Toquémosle la puerta al riñón a ver cómo nos va. ¿Qué nos tiene que contar? La hipovolemia viene siendo ya un problema, ya vamos perdiendo el partido en el sistema renal. Al riñón no le gusta que haya poca cantidad de sangre o poca cantidad de volemia, que no vamos a enredar términos, ¿ok? La hipovolemia que se observa después de la quemadura hace que las arterias renales se contraigan. Se manifiesta como oliguria por disfunción del filtrado glomerular. Aumentar la secreción de hormona antidiurética en la hipófisis posterior en un intento de conservar el volumen sanguíneo. Entonces, aquí viene una pregunta de raciocinio. Si tengo un paciente que no orina, quemado, un usuario de estos necesitará un diurético, porque manejamos el inconsciente social o colectivo, la idea errónea intrahospitalaria que el paciente que no orina ocupa un diurético. Y de una vez va Lasix. Y si medio sirvió, le iniciamos una infusión y el paciente todo deshidratado y trastornos electrolíticos y caminando a oscuras en un entorno que no tengo claro qué tengo que hacer. Un usuario, un paciente quemado y que afecte el sistema renal, lo primero que hay que hacer es una reposición hídrica, una reconstitución de la volemia. Luego de eso, analizamos paso a paso y con calma si lo que necesita es algún tipo de reposición volémica extraordinaria o algún tipo de soporte renal. No todos los pacientes que dejan de orinar necesitan un diurético. Vean que inclusive hay un sistema de defensa en donde aumenta la secreción de la hormona antidiurética en la hipófisis posterior. O sea, el mismo riñón capta que tiene poca volemia, entonces deja de producir orina o libera la hormona antidiurética para salvaguardarse hemodinámicamente y que no ocurra un estado de shock. No nos asustemos si en el principio, si durante las primeras horas la cantidad de producción de orina se ve disminuida. Asustémonos o alarmémonos, no nos asustemos, no usa el verbo correcto. Que sea una alarma la valoración a aquellos pacientes que identificamos que acortan diuresis
pero que ya salimos de su periodo de reposición volémica, que ya salimos de su periodo en que cumplieron la fórmula de Parkland y que tenemos una monitorización invasiva que nos muestra datos de que tenemos una adecuada volemia, pero una mala función renal. ¿Ok? Inicialmente se puede observar hematuria debido a la destrucción de los hematíes en el momento de la lesión. Si la quemadura se extiende al músculo, puede haber mioglobina, la que puede provocar necrosis tubular aguda. Recuerden que la mioglobina, cuando pasa el glomérulo, que es parte de la fisiopatología de la rhabdomiólisis, la mioglobina, cuando pasa el glomérulo renal, puede teñir de un color muy oscuro, como observar un café o una Coca-Cola, por ejemplo, un color Coca-Cola en la bolsa recolectora, ya que la mioglobina, cuando pasa el glomérulo, se transforma en mioglobinuria, lo que tiñe de ese color tan oscuro la orina. Por ende, dicho esto, de atrás para adelante, si observamos un cambio en la coloración de la orina del paciente gran quemado, deberíamos de sospechar de que hay mioglobina y que su abordaje ya no solo es de un paciente quemado, ya no solo es un abordaje integral del paciente en UCI, sino que tendríamos que empezar a pensar en algún proceso de rhabdomiólisis y el tratamiento que demande del mismo. En el apartado del sistema gastrointestinal, la hipovolemia inicial produce dilatación gástrica e hilio paralítico durante el periodo de posquemadura inmediato. El quemado presenta riesgo de desarrollar úlceras gastroduodenales por estrés, conocidas como úlcera de Curling. Sepsis. Quiero, por favor, toda su atención acá en lo que es esta presentación. La sepsis mata. La sepsis, si no nos protegemos y si no hacemos un tratamiento preventivo, no solo al paciente quemado, sino a todos, no solo al paciente de UCI, sino a todos los pacientes, la sepsis mata y mata más que cualquier enfermedad, sea una enfermedad silenciosa, sea un periodo agudo o crónico. La sepsis es la enfermedad que más fácil se puede prevenir y más complicaciones le produce al paciente. Los cuidados al paciente gran quemado incluyen la cura de las quemaduras para evitar la entrada de microorganismos patógenos e infecciones, la mayoría por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, enterococos y enterobacterias. La infección de las heridas y la sepsis son las causas más habituales del fallecimiento en el gran quemado. Las personas quemadas no se mueren por una quemadura, se mueren por las complicaciones de los quemados. Entonces, con esto los invito a reflexionar. Estamos cuidando la piel, pero estamos descuidando otros aspectos importantes como las curaciones, los aislamientos, el cambio de guantes cuando así se requiera, la prevención de bronconeumonías, la prevención de infecciones asociadas al uso de catéteres intravasculares, la prevención de lo que es infecciones del tracto urinario. El paciente quemado y todos en general, pero aprovecho para hablar del paciente quemado, debe de tener un abordaje preventivo. El paciente quemado que se encuentra en UCI debe de manejarse con un aislamiento protector. Debe de mantener el uso de materiales estériles para que este paciente no se infecte. Seamos celosos, sintámonos orgullosos de poder aceptar
y recibir un paciente quemado y atrevámonos a dejar huella, pero que sea una huella positiva, que sea una huella saludable, en donde más bien generemos una estadística positiva de que los pacientes que estamos atendiendo son pacientes que han salido exitosos y adecuadamente recuperados. ¿Ok? El tratamiento del gran quemado. Aquí vamos a empezar a hablar qué hace un paciente quemado en UCI. Ya sé que la parte sistemática, que el aislamiento, que la curación, que la prevención de sepsis, que los tipos de quemaduras, sí, pero ¿cuál es el tratamiento del gran quemado en UCI? Y vamos a generar un escenario, una ejemplificación para poder entendernos mejor. Llega el paciente quemado al servicio de emergencias, se identifica que es un paciente gran quemado por las variables que vimos con anterioridad y va para UCI de una vez. ¿Qué van a hacer en UCI? En UCI el paciente va a pasar por 3 fases. La fase urgente, la fase aguda y la fase de rehabilitación. O sea, la fase de reanimación. Así que terminamos la reanimación. Conjuntamente se va aplicando la curación de las heridas con la reconstitución integral del paciente. La evaluación y el tratamiento de los problemas específicos tienen lugar de manera solapada y pueden abarcar 2 o 3 de estas fases. Reanimación urgente. Vamos a ir viendo en orden, como numéricamente hablando, un checklist o como quieran imaginarlo, de cómo se resucita al gran quemado. Y lo puse entre comillas para que no olviden esta frase. Vamos a resucitar al gran quemado, ¿ok? Lo primero es un acceso venoso. Periférico no, central. Necesitamos reponer la parte hídrica que perdió el paciente y a su vez monitorizar. A pesar de que lo que vamos a monitorizar, un parámetro llamado presión venosa central. Y a pesar de que se ha perdido o ya no se tiene tanta fe en lo que es la monitorización de la presión venosa central, sí nos podría arrojar más variables con relación al estado volémico del paciente. Con una monitorización invasiva, que lo veremos en otra clase, podría mostrarnos variables hemodinámicas importantes a considerar en lo que es la fase de la aplicación de la fórmula de Parkland. Inclusive conocer si ya más bien estoy pasado de reposición hídrica, que ya me excedí en lo que es la parte de la reposición volémica y más bien le estoy haciendo un daño al paciente, o más bien si he terminado de aplicar la fórmula de Parkland y mi paciente necesita aún más volemia, no ha llegado al punto en que ya se considere que ha llegado a una reposición en lo que es la parte volémica. Como primer punto se canaliza la parte del acceso venoso central, que ya lo mencionamos, asegurar la vía aérea, valorar intubación endotraqueal rápida o algún tipo de protección de vía aérea. Si no lo requiere, no lo ponga, porque también sobreoxigenar a un paciente podría causar problemas. Reposición de volumen, esta se debe realizar con una solución cristaloide isotónica como la solución de lactato de Ringer y aplicar la fórmula de Parkland que la vimos en semanas atrás. Anecdóticamente les digo que el lactato de Ringer, por lo menos en Costa Rica, en las instituciones públicas de Costa Rica, es poco frecuente verlo y utilizarlo. Utilizamos 2 opciones que según la necesidad del paciente así se toma la selección de la misma. Como punto número 1, solución electrolítica balanceada, que es como el de lo más utilizado. O como punto número 2, podríamos utilizar soluciones albuminizadas. Soluciones en que se reconstituye a partir de base de sea fisiológico o electrolítica y se le suma albúmina a estos sueros para la aplicación de la fórmula de Parkland.
¿Qué más hacemos en la fase de reanimación? Preservar de la hipotermia envolviendo en sábanas limpias y abrigando al quemado. Siempre debe mantenerse un calentador. Pero ¿cómo? Si está quemado, sí, pero no quiere decir que el paciente quemado no tenga frío. Si más bien tiene mucho frío porque ha perdido su órgano que más lo protegía y salvaguardaba al organismo del calor, que es la piel. Más bien tiene mucho frío. No está indicada la irrigación abundante con suero fisiológico, salvo en quemaduras químicas o afectación del área ocular. Calcular la superficie del cuerpo quemado y valorar la profundidad de las mismas para la toma de decisiones de medicamentosas y de fórmulas y demás. Evaluar pulsos y otros traumatismos concurrentes, una sonda urinaria que debe colocarse lo más antes posible y una sonda gástrica para pacientes quemados que superen el 20% de superficie quemadura corporal, y si no se logra lo que es la nutrición enteral, valorar el uso de nutrición parenteral. Recuerden que la medicina y la aplicación de los tratamientos, tanto como en el abordaje médico como en el abordaje de enfermería, debe de ser una terapéutica individualizada. Si el paciente no requiere sonda gástrica, a pesar de que supere el 20% de la superficie corporal, se valora y se toma otra decisión. Analgesia y sedación. Vamos a profundizar en esto más adelante. Inmunización antitetánica completa, protección gástrica intravenosa y profilaxis antibiótica que no está indicada como medida general inicial, salvo en quemaduras eléctricas y en procesos sépticos. La siguiente es la fase aguda, la fase de curación de heridas. No quiere decir que no se haga, pero la prioridad de un ingreso quemado para una unidad de cuidado intensivo no es cuidarle las heridas, es el soporte multiorgánico, sea por asistencias orgánicas mecánicas como ventilación mecánica, etcétera, o farmacológicas como el uso de presores o etcétera, ¿ok? Ahora sí, hablemos de la parte quemada porque también si no la curamos se puede infectar y jugarnos el partido en nuestra contra. Entre curas se mantendrán las heridas limpias, reforzando los vendajes si fuera preciso y evitando en la medida de lo posible levantar la cura antes de lo indicado. Durante las curaciones administrar analgésicos de rescate para minimizar el sufrimiento del paciente. No toque al paciente, no lo bañe, no lo cure hasta asegurar que tenga su adecuada analgesia. No hagamos de este evento para el paciente algo más traumático. El paciente no se va a acordar de cómo se llama usted, pero todos los pacientes sí se van a acordar de cómo los hicieron sentir, de cómo los trataron. No va a recordar su nombre, va a recordar el dolor que le hizo sentir o el dolor que se ahorró por optimizar una adecuada terapéutica. Dentro del tratamiento quirúrgico, en caso de requerir tratamiento quirúrgico, debe de ser precoz, tanto para la parte de debridamientos, como escarotomías, como las escarectomías, que las vimos en presentaciones con anterioridad. Cobertura subcutánea, se utilizan autoinjertos parcial o total en aquellas que no preveemos su epitelización espontánea o sustitutos cutáneos, cobertura sintética, apósitos hidrocoloides, cobertura biosintética que se utilizan en forma temporal. Y la última fase, la fase de rehabilitación, se iniciará lo más precozmente posible, tanto la corporal como la respiratoria. El personal de rehabilitación y fisioterapeutas con los que cuentan las unidades de grandes quemados, uso del colchón antiescaras y si se realizan movilizaciones para evitar la formación de úlceras por presión.
Para reflexionar, el paciente gran quemado es un paciente que demanda un abordaje multidisciplinario. Nada hace el médico especialista en cuidado intensivo y medicina crítica sin un buen terapista respiratorio. Nada hace la tecnología más avanzada y los métodos de monitorización más avanzados si no contamos con un enfermero con conocimientos exhaustivos y precisos para el abordaje de un paciente quemado. Enfermería crítica es importante. La enfermería crítica no es cuidados intensivos. La enfermería crítica es esa enfermería que toma las decisiones correctas, en el momento correcto, en el paciente correcto. Cuidados intensivos es un lugar en un hospital, es una pared, es una infraestructura. Enfermería crítica es la enfermería diferenciada que usted aplique a ese paciente. Enfermería crítica no es una especialidad, es un método de trabajo que usted lo puede empezar a aplicar hoy mismo. La atención al paciente 24 horas, que nosotros como enfermeros somos los pioneros en este cuidado. La prevención contra la infección, disminución del dolor, prevención de secuelas, promover la cicatrización de las heridas, vigilar en todo momento el estado hemodinámico del paciente y la aparición de posibles complicaciones. Me despido, les agradezco su atención, los invito a acercarse a lo que es la UNIVE, para lo que es el conocimiento del posgrado de cuidado intensivo y de enfermería crítica. Si así algo de esta presentación movió sus fibras nerviosas y captó su atención para lo que es esta especialidad tan hermosa que es enfermería crítica. A su vez los invito también a dar continuidad a las siguientes semanas de este curso del abordaje al paciente quemado e investigar más sobre los siguientes cursos de enfermería crítica, electrocardiografía, ventilación mecánica y todo aquello que nos haga mejores profesionales para favorecer la atención al usuario. Muchas gracias.